Saludos a todos nuestros suscriptores de La Patana Music. Si no eres suscriptor, pues es hora de hacerlo para que estés enterado de nuestros súper interesantes temas. Es muy importante que comentes nuestros videos. Los leemos todos, sin excepción. Inmediatamente mencionan Colombia, te llega a la mente la leyenda de Pablo Escobar, personaje de la vida real y de quien ya se han hecho varias series por el gran impacto de su historia, la cual será difícil de olvidar. Por esto, aquí te presentamos artistas que han tenido problemas por querer alabar a Pablo Escobar en Colombia y las razones. Pero antes de comenzar, quiero recomendarte el canal de YouTube Hablando RD, el cual nos trae contenido súper interesante, como noticias, datos curiosos, humor y mucho más. Así que para suscribirte, solo debes ir a la siguiente tarjeta, apuntada por la flecha, o visitar el link en la descripción de este video. Así que ya sabes, suscríbete ya. Jay Álvarez. En el 2016, Jay Álvarez, de Puerto Rico, era encargado de abrir el evento edición número 59 de la Feria de Flores, con un concierto junto al grupo Nietzsche, Peter Manjarrés, las Hermanitas Calle, entre otros artistas. Álvarez escogió una colorida camiseta con la frase "An Cartel" en la parte de adelante, mientras que atrás, asemejándose a una camiseta deportiva, estaba el número 49 y el apellido Escobar. La molestia fue tal que incluso la alcaldía de Medellín pensó en cancelar la presentación del reggaetonero, que seguramente pensó que con su prenda estaba honrando a la ciudad en la que se encontraba. Álvarez fue llamado en privado por el alcalde de Medellín al término de la presentación de la feria y, según la prensa local, se encargó de explicarle quién fue realmente Pablo Escobar, qué hizo, el daño que causó, no solo en la ciudad, sino en todo el país, y por qué no era una persona de admirar y mucho menos recordar, menos en un magno evento de la ciudad. El cantante aceptó el regaño de Gutiérrez, el alcalde. Jay Álvarez le dijo que perdonara su ignorancia frente al tema y alegó que su prenda había sido un regalo. Incluso le agradeció que lo ilustrara con la historia de Escobar y los crímenes que había cometido, y prometió que no volvería a suceder. Esto es para que vayan entendiendo cómo el gobierno de Colombia quiere eliminar la imagen de Pablo Escobar. Otro de estos casos pasó con Wiz Khalifa. En el 2017, el rapero estadounidense Wiz Khalifa, uno de los artistas del festival Stereo Picnic, quien compartió en su Instagram varias imágenes de su visita en el lugar donde descansan los restos de Pablo Escobar y frente al edificio Mónaco. Este edificio Mónaco fue demolido también para eliminar la imagen de los males causados por Pablo Escobar, según las autoridades de Colombia, y es donde Pablo y su familia vivió durante un largo tiempo. En la visita al lugar de los restos de este personaje, el rapero no llevó solo flores, sino también le dejó las hojitas que sabemos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó nuevamente el hecho y afirmó que, como se nota que a este tipo no le ha tocado sufrir los actos de estas personas. También dijo que ese sinvergüenza, en vez de haberle llevado flores a Pablo Escobar, le tuvo que haber llevado flores a las víctimas y le debe una disculpa a la ciudad. Luego, Wiz Khalifa se refirió al tema, publicando en su Instagram lo siguiente: "No quise ofender a nadie con mis actividades personales en Colombia, pero me alegro que hayamos ido y hayamos hecho el trabajo y que todo el mundo estuviera a salvo. Paz y amor", fue la frase que usó Wiz Khalifa para ofrecer disculpas. En el 2015, Rich Homie Quan presumió a través de las redes sociales su nuevo tatuaje, el rostro de Pablo Escobar, a lo que recibió duras críticas, pero este no se dejó y respondió lo siguiente: "Si no conoces al verdadero Escobar, Pablo dio de comer a la gente y cuidó de su familia, y eso es lo que yo profeso. Si no les gusta, dejen de seguirme, conozcan por qué lo hice. ¿Qué hombre conocen ustedes que gane 60 millones al día? Realmente no me importa lo que ustedes piensen". En el 2018 les tocó al salsero Víctor Manuel y al reggaetonero Farruko
ambos puertorriqueños, los cuales promocionaban el tema Amarte Duro, pero en una parte de la canción dice: esto que yo siento es puro como la coca y medallo, y no soy Pablo, pero tú sabes de lo que te hablo. El alcalde dejó una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter, la cual no voy a leer porque duraríamos 2 días. Pero Víctor Manuel pidió disculpas enviando una carta igualmente, la cual no voy a leer porque duraríamos 3 días. Pero para el que no sabía, los tiempos de Pablo fueron unos tiempos muy oscuros para la gran mayoría de este país. Pero en Medellín hay lugares en los que hablar en contra de él es casi un pecado. Por los grandes aportes que este hombre les concedió, ayudando a los pobres, construyendo más de 500 casas a personas necesitadas, aportando a los enfermos que necesitaban medicinas, operaciones, hasta una moto o un carro para trabajar. Pablo se los concedía y por esto es tan respetado en estos lugares. El gobierno colombiano ha ido destruyendo cada uno de los puntos importantes que recuerdan el legado de Pablo, pero le ha sido casi imposible, porque el mundo sabe la historia. El mundo ve las series en Netflix, en canales importantes, películas y otras cosas más. Colombia quiere identificarse con su música, como por ejemplo J Balvin, Maluma, Karol G, entre otros, que se ha dado a relucir los grandes aportes musicales en el género urbano de estos artistas. Pero al final te dejo 2 videos. Uno nos muestra los artistas que han visitado el lugar donde descansan los restos de Pablo Escobar, y otro nos enseña el por qué los artistas urbanos estrenan sus canciones los días viernes. Así que haz clic en el cuadro que te interese y disfrútalo. Pero antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal.